Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la socialización de este trabajo de grado titulado Análisis e Interpretación de la obra Cimarrón, Sábana y Rejo, Joropo Entreverado, del maestro Jorge Andrés Vélez Ospina. Bien, este trabajo fue realizado por mi compañero Sebastián Malagón, mi persona, John Jairo Embus Rodríguez. Nuestro tutor fue el maestro Ricardo Lambuley, y se encuentra dentro de la modalidad creación e interpretación. Bueno, como nos indica acá el título, este trabajo da a conocer esta propuesta creativa compuesta por el maestro Jorge Andrés para interpretar música llanera en un formato poco convencional en esta cultura, como lo es un sexteto de clarinetes. De manera general, dentro del documento se encontrará un breve acercamiento a la cultura llanera y su música, haciendo énfasis en la caracterización de los golpes que se utilizan en la obra y de algunos recursos tímbricos del arpa que le dan identidad a este género. Asimismo, también se encontrará una breve reseña del compositor, el contexto de la obra y un análisis descriptivo de la misma. De igual manera, también identificamos algunas dificultades técnicas en el clarinete que surgieron a partir de la interpretación de la obra y damos algunos ejercicios técnicos para poder fortalecer dichas dificultades. Y bueno, finalmente la obra será interpretada por el ensamble de clarinetes ASAP. Entonces, teniendo en cuenta las características sonoras y tímbricas del conjunto llanero, en especial las del arpa, nos surgió la siguiente pregunta: ¿cómo comprender, identificar y resolver técnicamente los elementos musicales característicos del arpa llanera presentados en la obra para la interpretación en el ensamble de clarinetes? Para resolver esta pregunta-problema nos planteamos como objetivo general identificar las dificultades técnicas y elementos musicales característicos que se presentan para la interpretación musical del género a través del clarinete, partiendo desde la investigación sobre la cultura llanera y su música. Para desarrollar el anterior objetivo general, también nos planteamos los siguientes objetivos específicos, que son caracterizar en forma general los golpes llaneros y los recursos tímbricos del arpa en los cuales está basada la obra, analizar puntualmente la obra Cimarrón, Sábana y Rejo, identificar las dificultades técnicas e interpretativas que surgen de los golpes tradicionales del arpa llanera en los cuales está basada la obra, plantear ejercicios de cómo se pueden solucionar las dificultades técnicas en el clarinete, dar a conocer que los golpes del arpa y la música llanera contribuyen a mejorar técnica e interpretativamente la práctica del clarinete en ámbitos académicos y en el campo de la música colombiana. Y por último, interpretar la obra Cimarrón, Sábana y Rejo, Joropo Entreverado. Con respecto a la metodología, realizamos las siguientes actividades. Planificamos el trabajo de grado, ya después consultamos sobre el contexto histórico-cultural que gira alrededor de los golpes llaneros usados en la obra. También realizamos una entrevista al compositor de la obra, y asimismo unas entrevistas a los maestros arpistas que son Néstor Lambuley y Elvis, y después también realizamos el análisis de la composición, pero con base en reconocer los recursos tímbricos del arpa llanera que nos contribuyeron a la interpretación del clarinete. También identificamos las dificultades técnicas del clarinete que surgieron a partir de los recursos tímbricos del arpa llanera implementados en la obra. Elaboramos el documento escrito y lo que estamos haciendo en el momento, que es sustentar y finalmente interpretar la obra. Bien, bueno, básicamente esta es la estructura del documento. Se divide en 3 capítulos. El primero, aproximación al contexto histórico de la cultura llanera y su música. El segundo, presentación de la obra y el compositor. Y el tercero, dificultades técnicas en el clarinete para la interpretación de la obra. Bien, en el primer capítulo, como nos indica el título, da información acerca de lo que es el contexto histórico de la cultura llanera y su música. Y bueno, en esta exposición vamos a ir directamente a lo musical. Vamos a hablar directamente con la caracterización de los golpes llaneros utilizados en la obra. Bueno, en la música llanera sobresalen dos ejes musicales fundamentales, que es el pasaje y el golpe. El golpe, por un lado, es la estructuración de un ciclo armónico determinado que tiene un motivo melódico característico que los diferencia entre sí.
Estos ejes musicales pueden estar estructurados dentro de dos sistemas de acentuación característicos que se conocen como sistema de acentuación por corrido y sistema de acentuación por derecho, o como lo llaman los llaneros, golpe por corrido y golpe por derecho. Estos sistemas de acentuación se pueden identificar de manera clara en las líneas del bajo y el acompañamiento del cuatro y las maracas, como podemos observar acá en la imagen. En el sistema de acentuación por corrido, el acento del bajo se presenta en el primer y tercer pulso de un compás de 3/4 y el acompañamiento del cuatro y las maracas presenta un cambio tímbrico en la tercera y sexta corchea del compás. Mientras que en el sistema de acentuación por derecho, el acento en el bajo se presenta en el segundo y tercer pulso de este compás de 3/4 y el cambio tímbrico del cuatro y las maracas se presentan en la primera y cuarta corchea del compás. Bien, a continuación esos son los golpes que se utilizan en la obra. Por un lado tenemos el golpe de pajarillo. Ese es un golpe con una estructura armónica de 4 compases, primero, cuarto, quinto, quinto. Se encuentra en tonalidad menor y se encuentra también en el sistema de acentuación por derecho. Entonces vamos a poner un breve ejemplo del golpe de pajarillo. Listo. El siguiente golpe es el golpe de 6 por derecho. Básicamente el golpe de 6 por derecho comparte casi las mismas estructuras del golpe de pajarillo, pero en tonalidad mayor. También tiene una estructura armónica de 4 compases, primero, cuarto, quinto, quinto, y se encuentra también por el sistema acentual por derecho. A continuación un golpe de 6 por derecho. Bien. El siguiente golpe es el golpe de gabán. También es un golpe que su estructura armónica es de 4 compases, primero, quinto, quinto, primero. Se encuentra en tonalidad menor y también se encuentra en el sistema de acentuación por corrido. Este es un ejemplo de gabán. La melodía característica de un gabán es la melodía característica. Bien, en la obra también encontramos la parte del pasaje llanero. El pasaje llanero también se encuentra en el sistema acentual por corrido y a diferencia de los golpes, el pasaje no tiene una estructura determinada en la armonía. Entonces se puede manejar libremente entre tonalidades mayores y menores y está constantemente modulando. Otra de las características a comparación de los golpes es que el pasaje llanero en el pulso es un poco más lento que los golpes llaneros. Entonces a continuación un ejemplo de pasaje. Un bajo tradicional. Es un bajo tradicional. Listo. Bien. Bueno, como mencionamos en el título, la obra es un entreverado, pero bueno, ¿qué es un entreverado? Básicamente, un entreverado es la unión de 2 o más golpes dentro de la misma obra, donde pueden haber golpes recios y también pasajes. Y bueno, al tener la oportunidad de utilizar varios golpes dentro de la misma obra, se puede dar este fenómeno que los llaneros denominan como el volteo del ritmo. El volteo del ritmo básicamente se refiere a cambiar de un sistema de acentuación al otro, es decir, pasar de un golpe por derecho a un golpe por corrido en el momento y viceversa. Seguimos.
Bueno, entonces con respecto a los recursos tímbricos del arpa, pues han sido la construcción de los distintos intérpretes de la música llanera como experimentación en la improvisación con el instrumento. Es por esta razón que es muy complejo afirmar un número determinado de recursos tímbricos. Sin embargo, los arpistas llaneros han adaptado ciertos recursos tímbricos que le han dado identidad a la música llanera. Dentro de la obra encontramos algunos recursos tímbricos y para esto pues vamos a invitar a nuestros compañeros del ensamble pues para representarlos sonoramente. Entonces, bueno, primero vamos a ver un video de cómo se toca en el arpa y luego lo vamos a mostrar con el formato de clarinetes. Entonces, invitamos a nuestros compañeros, el maestro Jorge Andrés Vélez en el clarinete bajo 2, Mariana Clavijo en el clarinete bajo 1, Víctor Burgos en el clarinete 3, mi compañero John en el clarinete 2, Carlos en el clarinete 1 y pues yo, mi persona en el clarinete requinto. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de bordoneo. Para hacer melodías. Y entonces usted dice, yo quiero hacer un bordoneo. Entonces, generalmente, digamos, en la pregunta de que creo que puede ser un poco derecho, hay una manera de hacer varias cosas. Una que es hacer una melodía. El primer recurso que encontramos en la obra fue el bordoneo. El bordoneo corresponde a la ejecución de melodías en donde el registro grave del arpa asume como el liderazgo. Y pues este es acompañado generalmente por el tipleo que corresponde al acompañamiento, valga la redundancia, en la región aguda del arpa. Y pues sonaría de esta manera. Acompañado de un micrófono de electro. Entonces, en la obra sonaría de la siguiente manera. El bordoneo en la obra y otro recurso que encontramos fue el bordón cuereado, que en el arpa se ejecuta tocando un arpegio ágilmente y de inmediato apagándolo con la mano, con la palma de la mano y los dedos. Y pues sonaría de esta manera. Ese es otro sistema que se llama cuereo. En la obra. Listo. Otro recurso que encontramos fue el bordón bandoleado, que básicamente es hacer bordones, como les decía, hacer melodías en la región, en el registro grave del arpa, pero entonces en esta ocasión como recibiendo una respuesta con una nota pedal en el registro agudo del arpa.
y pues así sonaría en la obra. Que se llama bandoleado, que es como si te trompeara arriba. Y por último, encontramos el bordón metralleta, que pues consiste básicamente en imitar la sonoridad de una ametralladora, y en el arpa se ejecuta tocando una cuerda con los 2 dedos pulgares de las manos en una velocidad muy rápida. Es más agudo que la verdad. Sí. Gracias, muchachos. Bueno, cabe aclarar que ese bordón metralleta, pues por la idiomática que tenemos los clarinetes, la posibilidad de poder arpegiar, podemos tratar de hacer ese efecto no solamente con una sola nota, sino también con un arpegio general, como lo mostramos aquí en esa última interpretación. Bien, bueno, esa fue toda la parte del primer capítulo. En el segundo capítulo, presentación de la obra del compositor. Aquí pues encontraremos la reseña del maestro Jorge Andrés, encontraremos también el contexto de la obra y el análisis descriptivo de la obra, en donde resaltamos los momentos en donde se traspasa esos recursos tímbricos en la obra al formato de clarinetes. Entonces, si vemos, en esta tabla podemos observar una mirada general de la forma de la obra. Entonces, pajarillo, gabán, 6 por derecho, pasaje, de nuevo un gabán, de nuevo 6 por derecho, a un pasaje y terminamos nuevamente con el pajarillo. Bien, en el tercer capítulo, dificultades técnicas de clarinete para la interpretación de la obra. Bueno, teniendo en cuenta la naturaleza de los instrumentos que conforman pues un conjunto llanero, nosotros como clarinetistas de viento, como instrumentistas de viento, perdón, pues nos surgió un reto bastante grande el poder asumir esta obra. Durante el proceso de montaje de la obra encontramos las siguientes dificultades técnicas: la respiración, la resistencia, el staccato y en la digitación. En cuanto a la respiración, pues como sabemos, los instrumentistas de cuerdas que conforman los grupos llaneros pues no utilizan el aire de manera directa para poder generar el sonido de sus instrumentos, como en comparación con nosotros los instrumentistas de viento. Es por eso que nos vimos en la obligación de la necesidad de trabajar en desarrollar nuestra capacidad pulmonar de una mejor manera, también en ser muy ágiles al momento de marcar las respiraciones durante la obra y de tomar la mayor cantidad de aire posible en el momento. Entonces, pues para no interrumpir la intención melódica que se presentan en este género. Bueno, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta pues las características y la intensidad con la que se interpreta este género, la resistencia también es un factor fundamental para la interpretación de esta obra. Por lo general, en el repertorio universal de clarinete podemos encontrar, digamos, muchos puntos de descanso en las obras,
en comparación con esta obra, que pues al tratar de imitar ese discurso musical de un conjunto llanero, los puntos de descanso son muy pocos. Entonces, pues debido a esto, la obra nos obligó a desarrollar mucho más nuestra resistencia en cuanto a la embocadura y en la parte del diafragma, que es nuestro punto de apoyo de nuestra columna de aire. Con respecto al staccato, pues sabiendo que estos golpes siempre, por lo general, son muy veloces, y pues como instrumentistas de viento, pues la forma de articular las melodías y las notas y toda esta cuestión musical es la lengua. Entonces pues debimos también trabajar como este músculo para que pues de pronto en algunos compañeros ya está muy bien desarrollado, pero pues no hay un control exacto en el staccato. Entonces algunos tuvimos que estar trabajando el control de la velocidad, otros aumentar la velocidad, y ya con la digitación pues hay pasajes que la obra presenta que son de manera muy veloces igualmente, y pues tienen que sonar muy claras. Por eso hay que estar muy pendientes de que suenen estos pasajes correctamente, y para eso pues también planteamos unos ejercicios que se encuentran en los anexos del trabajo, que cómo mejorar el staccato y pues trabajar la digitación y estas cosas. Entonces Le damos las conclusiones primero. Sí. Entonces, bueno, antes de pasar directamente a la obra, queremos leer aquí las conclusiones que nos dejó la realización de este trabajo. Entonces, bueno, durante la experiencia de nuestra primera participación en el Torneo Internacional del Joropo con el ensamble de clarinetes, notamos la importancia de despegarnos de las partituras y tocar este género de memoria. En un principio lo veíamos pues necesario únicamente para el concurso, pues sin embargo durante el proceso de consolidación de la obra memorizada, pues nos dimos cuenta que ese aspecto es importante para el funcionamiento adecuado de la música llanera en general. Debido a este gran reto, pues llegamos a la conclusión de la importancia de entrar en el contexto del género, incursionando en la cultura llanera, el funcionamiento de su música, sus instrumentos, y comprendiendo principalmente los conceptos y sonoridades de los distintos recursos tímbricos del arpa que ya vimos anteriormente. Teniendo en cuenta pues, que la brecha del conocimiento de la cultura llanera y nosotros era bastante grande, nos resultó complejo la comprensión de algunos conceptos musicales presentes en los documentos escritos que utilizamos, pero bueno, igual gracias a la asesoría de nuestro tutor, el maestro Néstor Lambulé, y también de las entrevistas que nos concedió los maestros Néstor Lambulé y Elvis Díaz, logramos un acercamiento importante para la comprensión de dichos aspectos, y bueno, reflejados de manera positiva en el acople con el ensamble y la interpretación de la obra. Bien, el maestro Jorge Andrés, él siempre tuvo en cuenta el no depender de los instrumentos tradicionales del conjunto llanero para la realización de esta obra, y bueno, dada la investigación contextual y el análisis de la obra, llegamos a la conclusión de que la utilización de este formato de clarinetes, 2 bajos, 3 sopranos y un requinto, tiene un balance muy positivo para el acercamiento a la imitación sonora del conjunto llanero, puesto que la diversidad de timbres que contiene el formato de clarinetes logra abordar de manera positiva las regiones sonoras del arpa llanera, igualmente las sonoridades de acompañamiento que brinda el cuatro y el bajo eléctrico. Sin embargo, pues por la naturaleza misma de los instrumentos implicados en este género, en el conjunto llanero y en el formato de clarinetes, aún nos resulta un poco complejo el poder abarcar de manera completa algunos recursos tímbricos que usan los arpistas en la interpretación de este género. Otra conclusión fue la evolución del resultado creativo. Pues fue muy interesante que nos deja la obra. Pues no se mencionó en esta ocasión lo del segundo capítulo, que fue el contexto y pues parte de la biografía del maestro, pero pues en el documento está. Entonces, gracias a las experiencias vividas con el ensamble de clarinetes, desde nuestra primera participación en el Torneo Internacional del Joropo, el maestro Jorge Andrés pues siempre ha retroalimentado la obra, las exigencias que ameritan la situación. De igual manera, durante el proceso de montaje, logramos como integrantes
tener la experiencia de complementar algunos detalles en el trabajo compositivo del maestro, pues acercándonos sin darnos cuenta a la manera tradicional que utilizan los conjuntos llaneros en los procesos creativos. Y por último, debemos resaltar el aporte al crecimiento técnico e interpretativo que nos da tener la oportunidad de abordar esta obra a cada uno de los integrantes del ensamble. Pues fue evidente el avance que cada uno tuvimos individualmente y pues las dificultades técnicas que nos enfrentamos al momento de interpretar la obra. La superación de dichas dificultades técnicas que encontramos en la obra no solamente nos ayudó a la interpretación acertada de esta, sino al crecimiento como instrumentistas en general, fortaleciendo las herramientas para abarcar cualquier tipo de repertorio. De igual manera, concluimos con la importancia de rescatar y dignificar como sociedad académica el uso de nuestras músicas tradicionales colombianas como apoyo a los procesos de formación musical instrumental y compositivo de cualquier nivel. Como se ha evidenciado últimamente en el repertorio para clarinete, como exponentes como los maestros Mauricio Murcia, el maestro Jorge Andrés Vélez, Guillermo Marín, Julio Panadero, entre otros. Asimismo, este trabajo busca motivar a la comunidad académica en general a incursionar en estos géneros tradicionales para apropiarnos de la riqueza cultural que tiene nuestro hermoso país en pro de desarrollo musical, brindando nuevas ideas compositivas, experimentando nuevas sonoridades, nuevos formatos y nuevos retos interpretativos a la altura de cualquier repertorio internacional. Y pues ya como último sería, como finalizar, sería invitar otra vez de nuevo a nuestros compañeros del ensamble para interpretar la obra.